profe, se escucha. Bueno, gracias. Em, la clase de hoy, bien. Como les decía, la clase de hoy vamos a empezar a ver lo que son ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. ¿Se escucha bien ahí o se escucha cortado? No, profe, se escucha bien. Bien, bueno, perfecto. Me sale un cartel a mí como si no se escuchara, pero... como les decía, las clases anteriores, ustedes hemos trabajado con ecuaciones diferenciales ordinarias, donde eran ecuaciones que venían de funciones de una sola variable independiente, ¿sí? A partir de la clase de hoy, en las próximas dos clases posteriores, vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que tienen la particularidad donde, como el nombre lo indica, van a venir de funciones de dos o más variables independientes, entonces vamos a tener derivadas parciales, ¿sí? Y vamos a ver tres tipos de ellas. Una son las elípticas, que son las que vamos a ver en particular la clase de hoy, y después vamos a ver lo que son las parabólicas, la clase que viene, y en la última clase vemos las hiperbólicas, ¿sí? Entonces, simplemente para recordar un poquito lo que han visto en el teórico con Marcelo la semana pasada, como les decía, cuando ustedes tienen una función de dos variables independientes, por ejemplo, u, que es función de x de y, ustedes pueden hacer una derivada parcial con respecto a x y una derivada parcial con respecto a y. Y una ecuación que tiene derivadas parciales de una función desconocida, de dos o más variables independientes, como son este ejemplo que les mencioné, se denominan ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que vamos a llamar EDP, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de una ecuación diferencial a derivadas parciales, porque tenemos que u depende de x y de y, ¿sí? Y en particular, esta... Sí, No, perdón. no se había pasado la primera, pero ahí está. Ah, bien. Em, y en particular, esta ecuación diferencial a derivadas parciales es una ecuación de tipo lineal, donde es de grado 2, porque fíjense que las derivadas parciales están elevadas al cuadrado, ¿sí? Nosotros en ingeniería, ¿sí? En la aplicación de ingeniería de estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, se va a concentrar principalmente en ecuaciones diferenciales que sean lineales de segundo orden, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una función de dos variables independientes y veo una ecuación diferencial parcial de esa función, vamos a tener esta fórmula general, esta forma general que tienen acá, ¿sí? Donde, según estos términos y cómo resuelvo yo esta ecuación diferencial parcial, vamos a tener tres categorías, ¿sí? Que es lo que han visto en particular en el teórico, que yo se los menciono rápidamente, que es cuando b cuadrado menos 4 por a por c es menor a 0, estamos hablando de una ecuación de tipo elíptica, ¿sí? Cuando ese determinante b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, vamos a hablar de una categoría de tipo parabólica, y cuando ese determinante b cuadrado menos 4 por a por c es mayor a 0 o positivo, estamos hablando de una hiperbólica, ¿sí? En el caso de la elíptica, ¿sí? Dos ejemplos típicos que vamos a trabajar son la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson, ¿sí? La ecuación de Laplace y de Poisson, fíjense que tienen la misma forma general, la derivada al cuadrado de la función,
que en este caso es t, por ejemplo, una temperatura, pero puede ser cualquier función, con respecto a x cuadrado, más la derivada segunda de t con respecto a y cuadrado igual a 0, y la única diferencia que tiene la ecuación de Poisson con respecto a la de Laplace es que en lugar de estar igualada a 0, está igualada a una función xy, ¿sí? Donde esta ecuación xy puede ser un término independiente, por ejemplo, puede ser 10, un número distinto de 0, o puede ser 10x, 5xy, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cuando está igualada a 0, estamos hablando de la ecuación de Laplace, y si este segundo miembro es distinto de 0, estamos hablando de la ecuación de Poisson, ¿sí? Y después vamos a ver, la clase que viene, lo que se trata de parabólicas e hiperbólicas. Pero en esta clase nos vamos a centrar principalmente en las elípticas, ¿sí? En la ecuación de Laplace y de Poisson. Sencillamente para que vean las diferencias, les comento, en la ecuación parabólica, un ejemplo típico es la ecuación de transmisión de calor, que obedece esta forma general, que es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a una constante por la derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado. Fíjense que acá tenemos dos variables, x y t, y acá tenemos dos variables, x e y. ¿Bien? Y las hiperbólicas, que un ejemplo típico es la ecuación de onda, que obedece esta fórmula general. La derivada segunda de y con respecto a x cuadrado es igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de y con respecto a t cuadrado. Fíjense que en la primera ecuación, en la primera categoría, que son las elípticas, que es la que vamos a ver hoy, en las ecuaciones no aparece la variable tiempo, ¿sí? Y eso hace que esta categoría de ecuaciones elípticas modelan fenómenos físicos en estado estacionario, es decir, que no cambian con el tiempo, ¿sí? En cambio, las parabólicas y las hiperbólicas, fíjense que dependen del tiempo, entonces no van a estar en estado estacionario, ¿sí? La ecuación parabólica tiene de grado 1 con respecto al tiempo y la hiperbólica es de grado 2 con respecto al tiempo, ¿sí? Pero bueno, estas dos las vamos a dejar para más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en las elípticas. Como les decía, las ecuaciones elípticas modelan problemas en estado estacionario, ¿sí? Es decir, que no dependen del tiempo, y esto se ve claramente cuando vemos la ecuación de Laplace o de Poisson, en donde no vemos la variable tiempo, ¿sí? Y vamos a ver que siempre vamos a tener condiciones auxiliares para poder resolver estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, donde son 4 condiciones de fronteras, 2 para cada variable independiente, es decir, 2 para x y 2 para y, ¿sí? Y según cómo es que estén expresadas estas condiciones de fronteras, es si vamos a hablar de condiciones de Dirichlet o condiciones de Newman. Y ya vamos a ver cuando veamos los ejercicios cuál es cada una, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo, vamos a ver dos ejemplos resueltos en detalles. Uno es sin pérdida de calor, sin aislante, y el otro es con aislante. Vamos a ver la diferencia de uno con el otro. Entonces empecemos con este ejercicio, este ejemplo, donde tenemos una placa, ¿sí? Esta placa, que yo conozco, fíjense, conozco la distribución de temperaturas en el contorno de la placa, pero mis incógnitas son las temperaturas de estos 4 puntos, ¿sí? Yo conozco la temperatura en los bordes de la placa, o las puedo calcular, por ejemplo, acá es 10x, entonces cuando x es 0, que sería ese punto de ahí, 10 por 0 es 0, significa que la temperatura en este punto es 0. En este otro punto, donde x vale 1, 10 por 1 es 10, o sea que la temperatura en este punto es 10. En este otro punto, donde x vale 2, 10 por 2 es 20. ¿Sí? Eso significa que la temperatura en ese punto vale 20. Y así lo puedo hacer con todo el resto del borde, que me da las condiciones para calcular la temperatura, ¿sí? Entonces fíjense que tengo esta placa, donde no hay en este caso ningún aislante, y yo conozco las temperaturas o la distribución de temperatura de los bordes, y quiero calcular las temperaturas de esos 4 puntos incógnitas, ¿sí?
Entonces me dice, suponiendo que el sistema se encuentra en estado estacionario, palabra clave, y se describe mediante la ecuación de Laplace, que es esta de acá, realizar el ejercicio con un error menor al 20%. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar y ver en qué tipo de categoría nos encontramos. Entonces, para saber si es elíptica, ¿ustedes qué dirían? ¿Que esto obedece a una ecuación de tipo elíptica o no? Sí, porque no depende del tiempo. ¿Sí? ¿Por Por qué? las reales de que Bueno, por dos cuestiones. Primero, porque está en estado estacionario, ¿sí? Y de las tres categorías que vamos a ver, la única que está en estado estacionario es la elíptica, ¿sí? Y además, porque, ya también el enunciado me lo dice, obedece la ecuación de Laplace, que es un ejemplo típico de ecuación de categoría elíptica, ¿sí? Entonces, si bien el enunciado me dice que es una ecuación de Laplace, podría no haberme dicho que es una ecuación de Laplace, pero yo con solo ver la forma, me doy cuenta que es de Laplace. ¿Cómo me doy cuenta que es de Laplace y no es de Poisson? Esta ecuación de acá. Porque está igual a 0. Porque está igualada a 0, ¿sí? Perfecto. Entonces, estamos frente a una ecuación del tipo laplaciana, porque está igualada a 0, ¿sí? Bien, y ahora lo que nos queda también por analizar antes de empezar el ejercicio es ver las condiciones de frontera. Si estamos en presencia de condiciones de frontera de Dirichlet o de Newman. ¿Se acuerdan algo de esto en el teórico que han visto la semana pasada? Las condiciones de Dirichlet son aquellas donde yo voy a conocer o voy a poder calcular directamente las temperaturas del borde de la placa. Mientras que las condiciones de Newman son aquellas donde puede haber uno o dos o más puntos del contorno de la placa donde yo no puedo determinar la temperatura porque voy a tener un aislante. Dicho esto, ¿ustedes qué creen que estamos? ¿En condiciones de Dirichlet o de Newman? De Dirichlet. De Dirichlet, perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía recién, en este ejercicio yo puedo determinar la temperatura de todos sus bordes. Fíjense. Como les decía recién, yo sé que acá x vale 0, entonces esta temperatura es 10 por 0, que es 0. Yo sé que acá x vale 1, entonces 10 por 1 es 10. De ahí es que en ese punto vale 10. Yo sé que acá x vale 2, entonces 10 por 2 es 20, por eso la temperatura es 20. Y sé que acá x vale 3 y 10 por 3 es 30, por eso la temperatura acá es 30. En este eje obedece esta ecuación que es 20i más 30, entonces fíjense, en este punto i vale 0. 20 por 0 es 0, más 30 es 30. ¿Está bien? Coincide con el punto que ya teníamos. Acá, en este otro punto, i vale 1. Entonces, 20 por 1 es 20, más 30 es 50. Por eso es que en ese punto la temperatura vale 50. En este otro punto de acá, i vale 2. 20 por 2 es 40, más 30 es 70. Por eso es que en este punto vale 70. En todo este borde de la placa vale 90. Es por eso que acá, acá, acá y acá vale 90 la temperatura. Y en este eje de acá obedece la ecuación 30i, donde si i vale 0, es 30 por 0 es 0, que es este punto de acá. Si i vale 1, 30 por 1 es 30, que es la temperatura de acá. Y si i vale 2, 30 por 2 es 60. ¿Sí? Entonces fíjense que yo pude calcular fácilmente la distribución de temperaturas en el contorno, en la frontera. ¿Sí? Y como son conocidas todas estas temperaturas, estamos en condiciones de Dirichlet. ¿Bien? Cuando yo tengo un ejercicio donde tengo condiciones de Dirichlet, es bastante más sencillo que el de Newman, porque directamente yo voy a poder calcular estos 4 puntos
de incógnita, es decir, las temperaturas de esos 4 puntos de la placa, con una misma ecuación, ¿sí? Y de ahí viene el punto que sigue, que es discretizar para encontrar las ecuaciones de cálculo. ¿Cómo vamos a discretizar el problema? Bueno, utilizando las fórmulas de diferencias finitas centradas, que habíamos visto anteriormente, donde fíjense, teniendo en cuenta que yo estoy trabajando en un sistema elíptico que obedece la ecuación de Laplace, esta ecuación de acá, lo que yo voy a hacer es discretizar la derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado y la derivada segunda de la temperatura con respecto a y cuadrado. Entonces, aplicando discretización por diferencias finitas, la derivada segunda de la temperatura respecto a x cuadrado sería ti más 1j menos 2tij más ti menos 1j sobre delta x al cuadrado, y la derivada cuadrada de temperatura con respecto a y cuadrado sería tij más 1 menos 2tij más tij menos 1 sobre delta y al cuadrado, ¿sí? Y fíjense, ¿qué es lo que yo voy a querer despejar? El t y j, ¿sí? Porque cada punto de la malla que yo quiera calcular, ¿sí? Es decir, el punto, volviendo acá, mis incógnitas son esos 4 puntos, el T11, el T21, el T22 y el T11. Cada uno de esos puntos van a ser mi T y J, ¿sí? Cuando yo hable de T I más 1J, estoy hablando del punto de la derecha, y el TI menos 1J del de la izquierda. Y cuando hablo del TIJ más 1, hablo del punto de arriba, y el TIJ menos 1 es el punto de abajo, ¿sí? Que es lo que tienen expresado acá, ¿sí? Cada uno de mis puntos es la incógnita, TIJ, y el punto de la derecha va a ser el TI más 1J, el de la izquierda es el TI menos 1J, el punto de arriba es el TIJ más 1, y el punto de abajo es el TIJ menos 1, ¿sí? Entonces, discretizando la ecuación de Laplace, por esto de diferencias finitas, fíjense que les va a quedar esta ecuación de acá, ¿bien? Y ahora lo que tengo que hacer con esta ecuación es despejar T y J, como les decía recién, que es mi incógnita. En este caso, como el ejercicio no me dice nada, yo voy a suponer que delta X es igual a delta Y. Solo si el ejercicio no me dice nada, pero si el ejercicio dice que delta X es, por ejemplo, 1 y delta Y es 2, ya el ejercicio se resuelve de otra manera, ¿sí? Pero suponiendo que, como en este caso, el ejercicio no me aclara nada de respecto a delta X o delta Y, o el ejercicio no me aclara de que son iguales, cuando yo asumo que estos dos valores son iguales, como valen lo mismo, yo puedo sumar directamente los numeradores y puedo pasar ese término multiplicando a 0, entonces lo que va a ocurrir es que se anulan los denominadores, ¿sí? Y directamente me queda esta expresión de acá, donde de nuevo mi incógnita es el T y J, ¿sí? Que es lo que está marcado en rojo. Como tengo dos términos con T y J, los puedo agrupar, me va a quedar menos 4T y J. Este término va a pasar sumando del lado derecho, y después el 4 pasa dividiendo. Y de ahí les va a quedar la fórmula para calcular cualquiera de esos 4 puntos incógnitas. Que como me queda en este caso, 1/4 por el valor de la temperatura a la derecha, más el valor de la temperatura a la izquierda, más el valor de la temperatura superior, más el valor de la temperatura inferior, ¿sí? ¿Hasta que me van siguiendo? Profe, no terminé de entender qué punto era el TIJ más 1, menos 1 y eso. ¿Podría volver al gráfico atrás? A ver si está acá. O sea, el punto T y J va a ser tu incógnita. Vos tenés 4 puntos incógnitas, ¿sí? El 1, 1, el 2, 1, el 2, 2 y el 1, 1. Entonces, cuando vos quieras venir a calcular este punto de acá, el 1, 1, ¿sí? Vos vas a tener que tu punto de la derecha es la temperatura 2, 1.
que la temperatura de la izquierda es esta temperatura de acá, la 0,1 sería. Que la de temperatura superior es la del punto 1,2 y que la temperatura inferior es la del punto 1,0. ¿Se entiende eso? No sé Sí. quién me había preguntado. ¿Quedó Pero ahí, claro? profe, ¿no es J-1 la de abajo? ¿En dónde me estás? Sí, acá. Hay un error de tipeo. Acá me decís, ¿no? Ahí. Sí, sí. Sí, tenés razón. Bien, gracias. Entonces, una vez que discretizamos y obtuvimos la fórmula, ¿sí? Nosotros vamos a calcular las 4 temperaturas con esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Plantear las ecuaciones. Que en este caso son 4 ecuaciones porque tenemos 4 incógnitas, 4 temperaturas incógnitas, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, como le decía recién al compañero, para calcular la temperatura 1,1, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el planteo de la ecuación? 1/4 por la suma de la temperatura de la derecha, que es la temperatura 2,1, más la suma de la temperatura de la izquierda, que en este caso es conocida, que es 30, ¿sí? Porque era una de las de frontera, que vale 30, más la temperatura superior, que es la 1,2, más la temperatura inferior, que también es una de las de frontera, que es conocida, que vale 10. Entonces fíjense que les va a quedar la ecuación para la temperatura 1,1, este de acá abajo. Cuando vaya y calcule, por ejemplo, la temperatura del punto 2,1, este de acá, ¿cómo me va a quedar planteada? Bueno, 1/4 de la temperatura de la derecha, que vale 50, más la temperatura de la izquierda, que es el punto 1,1, más la superior, que es la 2,2, más la inferior, que vale 20. Entonces les queda esta ecuación de acá. Para la temperatura 2,2, me va a quedar 1/4 de 70 más la 1,2, más 90 más la 2,1. Que es esta de acá. Y para la 1,2 me va a quedar la 2,2 más 60 más 90 más la 1,1, que es esta ecuación de acá. Y ahí planteé las 4 ecuaciones. 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que son la 1,1, la 2,1, la 2,2 y la 1,2. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó claro hasta acá las ecuaciones? Sí, profe. Entonces ahora lo que voy a hacer es resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Ustedes podrían resolver este sistema de ecuaciones mediante cualquiera de los métodos que ya conocen analíticos. Por ejemplo, podrían usar sustitución, igualación, podrían usar determinantes, bueno, podrían usar cualquiera de esos métodos analíticos que ya deberían haber trabajado en álgebra, en otras materias, pero en esta materia les vamos a enseñar un método de cálculo, ¿sí? Que se llama método de Lindman, ¿sí? Que vamos a resolver estos sistemas de ecuaciones mediante este método de Lindman. ¿Y en qué consiste este método de Lindman? Bueno, por empezar, si ustedes recuerdan, yo en el enunciado les aclaré que determináramos la distribución de temperaturas con un error menor al 20%, ¿sí? Esto les va a permitir dar el corte cuando veamos el método de Lindman, ¿sí? Entonces, para poder resolver mediante este sistema, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta la distribución de temperaturas y hacer una tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les voy a enseñar cómo hacer la tabla a mano, ¿sí? Y después les voy a dejar en las diapositivas cómo hacerlo en el Excel, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta distribución de temperaturas, ¿bien? Y las incógnitas eran las temperaturas de acá del centro, que es lo que yo marqué en rojo acá. Tenemos la temperatura de 0, 10, 20, 30, 50, 70, 90, todo el superior, y 60 y 30 estos bordes acá de la izquierda. Y mis incógnitas son la temperatura 1,1, la 2,1, la 2,2 y la 1,2. Lo primero que vamos a hacer para determinar, para resolver por el método de Lindman, es indicar el orden
en el cual vamos a realizar los cálculos. Es decir, si yo voy a empezar a resolver la 1,1, y después la 2,1, y después la 2,2, y después la 1,2, o si elijo otro orden. Por ejemplo, yo acá les marco el orden que voy a resolver, donde voy a hacer primero la sub 1, después acá, y después acá. Es decir, voy a empezar con la 1,2, después con la 2,2, después con la 2,1 y después con la 1,1. Es importante que una vez que yo establezco el orden, respetar ese orden en todas las iteraciones, porque si no les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Espérenme un segundito, ahí seguimos. Bien. Entonces, una vez que yo determine el orden, que acá les marco cuál es el que elijo yo, en la tabla, la primera tabla, voy a considerar que todas las temperaturas valen 0. Ustedes podrían arrancar con otras temperaturas acá. ¿Sí? Podrían arrancar con la suposición de que las temperaturas valen otro valor y no 0, pero para simplificación de los cálculos, siempre aconsejamos que la primera tabla la arranquen con 0. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a hacer la segunda tabla, que en realidad es la que empezamos a hacer los primeros cálculos. ¿Sí? Y ahora voy a empezar con las ecuaciones que recién obtuvimos de la discretización, ir calculando los valores de la temperatura, siguiendo el orden establecido. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar a calcular la temperatura 1,2, que es esta celda de acá. Entonces, con la ecuación 1,2, que era esta, voy a hacer entonces 1/4 por la temperatura de la derecha, que como en esta tabla todavía no la tengo, voy a usar esta de acá, 0, más la temperatura de la izquierda, que es 60, más la superior, que es 90, más la inferior, que como todavía no la tengo, uso la de la tabla anterior, que es 0. Cuando hacen eso, les da que la temperatura es 37,5. Siguiendo el orden establecido, voy a calcular la temperatura 2,2, esta de acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Utilizo la fórmula 2,2, que es 1/4 de la temperatura de la derecha, que es 70, más la temperatura de la izquierda, que es 37,5, más la superior, que es 90, más la inferior, que como todavía en esta tabla no la tengo, uso la anterior, que es 0. ¿Sí? De ahí les va a dar que la temperatura es 49,3750. Voy a seguir entonces después con la temperatura 2,1, que era esa fórmula, que voy a hacer 1/4 de la temperatura de la derecha, que es 50, más la de la izquierda, que como todavía en esta tabla no la tengo, uso la anterior, que es 0, más la superior, que es 49,3750, más la inferior, que es 20. Y eso les da 29,8438. Y la última, que voy a hacer entonces 1/4 de la temperatura de la derecha, que es 29,8438, más 30, más 37,50, más 10. Y eso les da 26,8360. ¿Hasta ahí se entendió cómo llené la primera tabla? O sea, la segunda tabla en realidad. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos entonces. No, profe. Bien, entonces teníamos la primera tabla, la segunda tabla, y los cuadritos que tengo acá a la derecha que les agrego ahora son el cálculo del error, porque el corte, es decir, hasta dónde yo voy a hacer tablas, me lo va a dar el cálculo del error, ¿sí? Con la primera tabla, como es la primera tabla, ustedes nunca van a poder calcular el error. Con la segunda tabla, que es la que acabamos de calcular, el error siempre va a ser del 100%. Cuando ustedes arrancan de 0 con las temperaturas anteriores, siempre les va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque ustedes hacen valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Entonces, en todos los casos, cuando ustedes hagan, por ejemplo, 37,5 menos 0 sobre 37,5 por 100, les va a dar 100%. ¿Sí?
Entonces recién van a poder hacer bien el cálculo del error a partir de la tercera tabla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la tercera tabla, siguiendo el mismo orden establecido, este de acá, ¿sí? Entonces primero voy a calcular esta primer celda de acá, que voy a hacer 1/4 de la temperatura de la derecha, que como todavía acá no la tengo calculada, uso la anterior, 49,3750, más la de la izquierda que es 60, más la superior que es 90, más la de abajo que como todavía no la tengo calculada, uso la anterior, 26,8360. Y eso les da 56,5528. Después sigo con esta celda de acá, que es 1/4 de 70, más 56,5528, más 90, más 29,8438, que eso les va a dar 61,5992. Después sigo con este de acá, que me va a dar 1/4 de 50, más 26,8360, más 61,5392, más 20, que eso les da 39,6088. Y la última que les va a dar 1/4 de 39,6088 más 30 más 56,5528 más 10. Y eso les da 34,04. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los errores de esta tercera tabla, ¿sí? Entonces fíjense, cuando yo calcule los errores les va a dar esos valores de ahí. ¿Cómo lo hice? Bueno, por ejemplo, este primer error, ¿qué es lo que voy a hacer? Valor nuevo, que es 56,5528, menos valor viejo, que es 37,5, sobre valor nuevo, que es 56,5528 por 100. Eso les da 33,69. Por ejemplo, el error de esta celda de acá, que me da este valor de acá, ¿cómo lo calculo? 61,5992 menos 49,3750 sobre 61,5992 por 100. Y eso les da el 19,84. Así con las 4 temperaturas, ¿sí? Fíjense, ¿hasta ahí llega el ejercicio? ¿O cómo me doy cuenta si ahí corto o no? Debería quedar un error menor al 20%, ¿no? Exactamente, como el enunciado me decía que el error tiene que ser menor al 20%, las 4 temperaturas me tienen que dar errores menores al 20%. Con que una de ellas no sea menor, yo tengo que hacer una iteración más, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo temperaturas que tienen un error superior al 20%, tengo que hacer una iteración más, ¿sí? Bueno, acá directamente, ahí les muestro después para que ustedes revisen cómo hacerlo con Excel, para quien le interese verlo. Pero cuando haga la siguiente tabla, ¿sí? De nuevo, siguiendo el mismo orden establecido, que empezábamos con esta, después con esta, después con esta y con esta, calculo el error, fíjense cómo me da el error en todos los casos. Menor a 20. Entonces, ¿qué significa si me da menor a 20 el error? Llegamos a la solución, digamos. Que ahora, claro, que con estas temperaturas, la distribución de temperaturas de la placa en esos 4 puntos incógnitas es la que tengo acá, y esto me asegura que tengo un error menor al 20%, ¿sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Profe, una consulta. Sí, ¿Podemos tomar como parámetro para saber si hicimos bien o mal el ejercicio, si los valores del medio están entre los valores de los extremos o no siempre va a ser así? sí, siempre van a ser, nunca van a darles mayor, o sea, si por ejemplo Claro. alrededor la temperatura mayor es 90, nunca les va a dar mayor a 90. Claro, esa era la pregunta. Eso sí, sí, es así. Como para controlar si es que nos dio mal, o sea, si Sí, seguro está sí, mal, puede ser eso. es así. Perfecto. Bien. Un chico del turno tarde me preguntó si siempre las ecuaciones de distribución de temperatura me iba a dar esta fórmula. A ver. Y lo quiero dejar en claro porque en realidad pasa mucho. Si siempre les iba a dar que después de discretizar, la ecuación para el cálculo de la temperatura les iba a dar siempre esta.
Bueno, la respuesta es no, no siempre les va a dar esta. Si bien la mayoría de las veces les da el promedio de las 4 temperaturas, pero eso se obedece, eso se va a cumplir cuando sea una ecuación de Laplace que esté igualada a 0, y cuando delta X es igual a delta Y. Solo en ese caso se va a dar que la ecuación va a tener esta forma. 1/4 de la temperatura de la derecha, más la de la izquierda, más la de arriba, más la de abajo. Pero si ya no es una ecuación de Laplace, es una de Poisson, o Y o delta X no es igual a delta Y, ya no van a tener esta forma. La discretización les va a quedar diferente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Perfecto. Porque por ahí se quieren estudiar la fórmula de memoria y quieren aplicarla siempre, y no es que es válida siempre, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que hacer la discretización sí o sí. Bien, veamos otro ejemplo entonces. Bueno, acá les muestro un resumen entonces, donde cuando tengan este tipo de ejercicios, lo primero que tengo que hacer es, viendo la ecuación, viendo si es un estado estacionario, es una ecuación de tipo elíptica. Y viendo la forma me doy cuenta si es de Poisson o de Laplace. Por ejemplo, este ejemplo de acá, ¿sería Poisson o Laplace? Poisson. Poisson. ¿Por qué? Porque no está igualada a 0, sino que tengo otro término distinto de 0, ¿sí? Entonces, la fórmula de resolver es la misma, voy a discretizar y voy a despejar T y J, pero ya acá no es 0. Entonces eso complejiza un poquito más la discretización, pero se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer es ver si las condiciones de frontera son de Dirichlet o de Newman. Y yo les dije, siempre que yo pueda calcular las temperaturas de frontera, vamos a estar en condiciones de Dirichlet, como el ejemplo que vimos recién. Pero vamos a ver en el ejemplo que sigue, que puede ser que alguno de los extremos esté unido a un aislante, y eso hace que las temperaturas de los puntos que estén sobre ese aislante no sean conocidas. No valen 0. No son conocidas, pero tampoco valen 0, porque muchas veces ustedes plantean que como está unido a un aislante vale 0. No, ¿sí? Ojo con eso. Especialmente porque el profe siempre lo pregunta en el teórico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que la placa está unida a un aislante en su extremo, en un extremo, ¿sí? Por ejemplo acá en el extremo superior derecho, esos dos puntos que están en contacto con el aislante, que están marcados ahí en rojo, son valores de frontera donde la temperatura no es conocida. Y ahí estamos en presencia de condiciones de Newman, ¿sí? Una vez que determinamos, y ya vamos a ver cómo calculamos en ese caso, porque el ejemplo que sigue es de ese tipo. Una vez que determinamos el tipo de ecuación con su categoría y el tipo de condición de frontera que tiene, vamos a discretizar, ¿sí? Después planteamos el sistema de ecuaciones y después lo vamos a resolver por el método de Lindman, considerando el error relativo porcentual que me pide el ejercicio. Por ejemplo, en el caso anterior, que sea menor al 20%. Entonces, vemos otro ejemplo, ahora donde vamos a tener un aislante, ¿sí? Fíjense, tenemos esta placa, que me dice que está en estado estacionario, que describe la ecuación de Laplace, esta ecuación de acá, y me dice que realice el ejercicio con un error menor al 20%. Entonces, de nuevo, como estamos en estado estacionario, estamos en presencia de una ecuación de tipo elíptica. Además, por la ecuación me doy cuenta que es de tipo Laplace, porque está igualada a 0. Y lo que me queda determinar ahora es si es condiciones de frontera de Dirichlet o de Newman. ¿Ustedes qué dicen acá, en este caso? Viendo acá la placa. Newman, De Newman. ¿Por qué te das cuenta que es Newman? por el aislante y que no puedo determinar las temperaturas en esos puntos. Exactamente. Tenemos que hay dos puntos de frontera que están unidos a un aislante, entonces esos dos puntos no son conocidos. El resto de los puntos de frontera son conocidos. Fíjense, acá va a valer 0, acá va a valer 10, acá va a valer 20, acá va a valer 30, acá vale 30, acá vale 90, 90, 90, acá vale 0, acá vale 30 y acá vale 60. Viendo la distribución. Pero estos dos puntos que están con el aislante son valores de frontera desconocidos. Y si bien no son partes de mis incógnitas, porque en realidad a mí lo que me interesa ver es la temperatura de esos 4 puntos medios de la placa, pero para poder calcular esos 2 puntos, estos 4 puntos, necesito conocer estos dos de acá, ¿sí?
Entonces, como no son conocidos, estamos en condiciones de Newman. Y ya vamos a ver que eso hace que uno tenga que hacer más aparte de las ecuaciones que vimos antes, vamos a tener que usar otras más. Entonces, como les decía recién, la distribución de temperaturas en esta placa sería esta de acá, donde esas dos en rojo son de frontera, pero son desconocidas, que serían la temperatura 3.2 y la 3.3, y estas de acá son las que a mí me interesa conocer. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo en cuenta, analizamos todo lo que analizamos y tenemos la distribución de temperaturas, lo que vamos a hacer es discretizar, ¿sí? Utilizando diferencias finitas centradas. En este caso, en el ejercicio, en el enunciado, no me aclara nada respecto del delta X y delta Y. Por lo tanto, si no me aclara nada, puedo suponer que delta X es igual a delta Y. Pero ojo, no siempre es así. Por ejemplo, puede ser que el problema les aclare que delta X vale 1 y delta Y vale 2. Entonces, en ese caso, de nuevo, se puede discretizar, pero va a ser un poquito más complejo la discretización, ¿sí? Bueno, en este ejemplo en particular, como no me aclara nada, delta X es igual a delta Y, y lo que vamos a empezar a hacer es discretizar esta ecuación, ¿sí? Donde me va a quedar esta ecuación de acá, con la discretización, reemplazando por la discretización en diferencias finitas. Como delta X es igual a delta Y, yo lo puedo cancelar y me va a quedar este término de acá. Agrupo los semejantes que son el T y J y despejo T y J y les va a quedar esta ecuación de acá, que es la misma que la anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ecuación de Laplace y porque delta X es igual a delta Y, ¿sí? Pero ojo, porque en este ejercicio, a diferencia del anterior, en este ejercicio esta ecuación solo me va a permitir calcular las 4 temperaturas del medio de la placa, pero no las 2 del borde que están con el aislante. ¿Y por qué? Fíjense que esta ecuación, que es la que acabamos de obtener, yo les dije, esta ecuación les va a permitir calcular la temperatura 1,1, la 2,1, la 2,2 y la 1,2. Bien. Pero no les va a servir para la 3,2 y para la 3,3. ¿Por qué? Porque imagínense que estoy en la temperatura de 3,2 y yo quiero aplicar esta fórmula de acá. Me va a quedar 1/4 de la temperatura de la derecha. Pero ¿qué pasa? No tengo nada a la derecha de este punto. Está aislado. ¿Qué pasa entonces? No voy a poder aplicar así como está esta ecuación para el punto 3,2. Por la misma razón, si yo quiero aplicar esa fórmula en el punto 3,3, fíjense, sería 1/4 de la temperatura de la derecha, no tengo, más la de la izquierda, 90, más la superior, no tengo, más la inferior, el punto 3,2. Entonces, fíjense, esta ecuación así como está, no la puedo aplicar para esos dos puntos del isla. Entonces, vamos a tener que hacer otras consideraciones para adaptar esa ecuación a esos puntos que están en el aislante. ¿Y cuáles son esas suposiciones? Bueno, a partir de la ley de Fourier de conducción del calor, vamos a suponer que en el punto 3,2, este de acá, que está aislado, no hay flujo de calor en la dirección X, ¿sí? Como no hay flujo de calor en la dirección X en el punto 3,2, se va a cumplir que la derivada de la temperatura con respecto a X es 0. Discretizando esa ecuación por diferencia finita centrada, me da que TI más 1J menos TI menos 1J sobre 2 delta X es igual a 0. El 2 delta X se anula porque pasa multiplicando por 0, y les va a quedar que el TI más 1J es igual al TI menos 1J. ¿Qué significa esto? Que el valor que vendría acá a la derecha va a ser igual que el que tienen acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, para el punto 3,2 y solo para el punto 3,2, esta ecuación, que es la que habíamos obtenido anteriormente, como el TI más 1J no lo tenemos en este caso, pero recién acabamos de decir que va a ser igual al TI menos 1J, lo reemplazo, y entonces les va a quedar que 1/4 de 2 veces la temperatura de la izquierda más la temperatura superior más la temperatura inferior. Pero esta ecuación 2 solo es válida para el punto 3,2. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá se entiende?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Algo similar vamos a hacer para el punto 3,3. Pero ¿qué característica extra tiene el punto 3,3? Bueno, que en este caso, como es un extremo, es una esquina de la placa, acá no hay flujo de calor ni en X y tampoco en Y. Entonces tenemos dos suposiciones. Que la derivada de la temperatura con respecto a X es 0, porque no hay flujo de calor en X, y que la derivada de temperatura con respecto a Y también es 0, porque no hay flujo de calor en Y. Discretizando las dos ecuaciones, esta con respecto a X y esta con respecto a Y, van a obtener estas dos conclusiones. Esta que ya habíamos obtenido en el punto 3,2, que la temperatura de la derecha es igual que la de la izquierda. Y ahora también en el punto 3,3 tenemos la conclusión de que la temperatura superior va a ser igual a la inferior. Entonces, adaptando la ecuación 1, para el caso de la temperatura 3,3, van a tener que la temperatura de la derecha, que es la TI más 1J, es igual que la de la izquierda. Entonces les va a quedar 2 veces la de la izquierda. Y que la temperatura superior va a ser igual que la inferior. Entonces les va a quedar 2 veces la inferior. Entonces les va a quedar esta ecuación 3, que solamente es válida para el punto 3,3. Entonces fíjense que obtuvimos, vamos a tener 4 ecuaciones. La primera ecuación, o sea, vamos a tener 3 ecuaciones. La primera, que solo es válida para los 4 puntos medios. La 2, que solo es válida para la 3,2. Y la 3, que solo es válida para la 3,3. Esas son las 3 ecuaciones que obtuvimos, ¿sí? Esta es válida para los 4 puntos, ¿sí? La 2 es válida solamente para la 3,2. Y la 3 es solo válida para la 3,3. Entonces, fíjense cómo nos van a quedar cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, para el punto 1,1, que voy a usar la ecuación 1, me va a quedar 1/4 de la temperatura 2,1 más 30 más la temperatura 1,2 más 10, que es lo que tienen acá. Para la temperatura 2,1 voy a hacer 1/4 de 30 más la 1,1 más la 2,2 más 20, que es la que tienen acá. Para la 2,2 voy a hacer 1/4 de la 3,2 más la 1,2 más 90 más 2,1, que es la que tienen acá. Y para la 1,2 voy a hacer 1/4 de la 2,2 más 60 más 90 más la 1,1. Ahora bien, cuando quiero calcular la temperatura 3,2 voy a usar la ecuación 2, que era 1/4 de 2 veces la temperatura 2,2 más la 3,3 más 30. ¿Sí? Y cuando quiero calcular la 3,3, que usábamos la ecuación 3, hacíamos 1/4 de 2 veces 90 más 2 veces la 3,2. ¿Se entendió? Profe, en la 3,3, o sea, hacemos 2 veces 90 y 2 veces la 3,2 porque hay un aislante que me va a decir que no hay flujo de temperatura ni en No hay X flujo ni de en Y calor ni en positivo. el eje X ni en el eje Y. Ya, bien. ¿Sí? Entonces vos vas a tener, como no tenés punto de la derecha, vamos a considerar que es 2 veces, o sea que el de la derecha que vendría acá es igual al de la izquierda, por eso es 2 veces 90. Y como no tenés superior, vas a considerar que el superior sería igual que este, entonces vas a hacer 2 veces este. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces ahí tenemos las 6 ecuaciones que vamos a usar, ¿sí? Para los 4 puntos intermedios y para los 2 puntos del aislante. Y ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones de nuevo utilizando Lippmann, ¿sí? Acá lo tienen todo resuelto, ¿sí? De nuevo, fíjense. Acá lo primero que voy a hacer es determinar el orden de cálculo, ¿sí? Que es importante que se lo anoten para que se acuerden. Que ustedes cuando tengan, por ejemplo, como en este caso que tienen 6 puntos, y donde la placa, fíjense que no es tan ordenadita, se van a empezar a olvidar el orden que eligieron. Entonces anótenlo. Entonces yo, por ejemplo, voy a empezar por el punto 3,3, después el 3,2, después el 2,2, después este de acá, este y este. Y ese es el orden que voy a elegir. Este de acá significa que este es el aislante. Entonces,
coloco la distribución de temperaturas de los contornos, que son esos 10, 20 y 30 que tienen, que lo veían en la placa que les daba el enunciado, y voy a arrancar considerando que las 6 temperaturas incógnitas valen 0. Entonces, arranco desde acá, desde esta segunda tabla. Y voy a arrancar con la primera de acá, este de acá. Entonces, como ese es el punto 33, lo calculaba con esta ecuación, ¿sí? Entonces voy a hacer 1/4 de 2 veces 90 más la temperatura de abajo, que como no la voy a tener resuelta, me va a quedar más 2 veces 0, ¿sí? Y eso me da 45. ¿Quedó claro de dónde sale el 45? Gente. Sí, profe. Sí, profe, Está. se entendió. O sea, acá les aclaro lo siguiente, ¿no? Como no está resuelta la tabla, no se confundan con qué valores usan. Ustedes, cuando la hagan, fíjense que ustedes cuando empiecen con esta, la de acá abajo la van a tener vacía todavía. Entonces, van a venir y van a usar esta, 0. No se confundan con eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando ven y calcule esta de acá, que es la segunda que voy a calcular, todas estas de acá van a estar vacías. Entonces, voy a hacer. Esta temperatura de acá sería la temperatura 3,2. Entonces voy a usar la ecuación 3,2. ¿Qué decía la ecuación 3,2? Bueno, era 1/4 de 2 veces la temperatura de la izquierda, que como acá va a estar vacía, va a ser 0, 2 veces 0, más la temperatura superior, que es 45, más la inferior, que vale 30. Y de ahí sacan el 18,75. Después voy a venir y voy a calcular esta de acá, que ya uso la ecuación, la ecuación 1. Entonces va a ser 1/4 de la temperatura de la derecha, que es 18,75, más la de la izquierda, que como va a estar vacía, uso 0, más la superior, que es 90, más la inferior, que como va a estar vacía, es 0. ¿Sí? O sea, uso la anterior, que vale 0. Y de ahí les da ese 27,1875. Después voy a seguir con... Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Bien, entonces, seguíamos con este de acá. La cuarta. Entonces vamos a hacer 1/4 de la temperatura de la derecha, 30, más la de la izquierda, que como la vamos a tener vacía, uso la anterior, 0, más 27,1875 más 20. Y eso les da el 19,2969. Después vienen a esta celda de acá. ¿Cómo la calculan? 1/4 de 19,2969 más 30, más la superior, que como va a estar vacía, usan la anterior, 0, más 10. Y eso les da el 14,8242. Y la última, que sería esta de acá arriba, va a ser 1/4 de 27,1875 más 60, más 90, más 14,8242. Los errores de esa segunda tabla, si yo arranqué de 0, me van a dar siempre 100%. Entonces, voy a la tercera tabla, sigo el mismo orden de cálculo y calculo los errores. Fíjense los errores acá. ¿Podría terminar el ejercicio en la tercera tabla? No, ¿Por qué no? porque los valores que tengo de errores son mayores que el 20%. ¿No habíamos Bien, yo dicho? tengo que buscar que los errores sean menor al 20%. Fíjense acá, en la cuarta tabla. ¿Puedo parar acá? No, porque el número 2 tenemos en 26, que es lo único que Hay nos está quedando alto. fíjense, de las 6 temperaturas hay una sola que supera el 20%. Pero con que una supere el 20% tengo que hacer otra iteración más, ¿sí? Recién en la quinta tabla, ¿sí?, logran que los 6 errores sean menores al 20%, o sea que ese sería el resultado, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Chicas. Sí, profe. Y esto en un parcial, profe, o sea, Sí. porque tiene bastantes iteraciones, digamos. ¿Va a ser más Depende del error que les reducida? pidamos, eso depende Ajá. en realidad del error que les pidamos y de la
de la ecuación general. Pero en realidad son cálculos que son re sencillos. Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, de hecho, ni los escriben. Porque generalmente si es la ecuación de Laplace y delta x es igual a delta y, les queda que es un cuarto de la de arriba más la de abajo, más la de la derecha, más la de la izquierda. O sea, que lo hacen mentalmente. O sea, no suele ser este tema un ejercicio donde les dé problema. Por ahí tienen más confusiones cuando veamos más adelante parabólica e hiperbólicas que con elípticas. Por más que elípticas requieran más iteraciones, porque ya van a ver que los otros ejercicios suelen ser más cortos en iteraciones, pero no es un ejercicio que les lleve tiempo este. Por ahí disparo les lleva más, si tienen que hacer las 3 tablas, por ejemplo. Sí, Así dispara un que, poquito más. claro, generalmente en disparo yo cuando hago los parciales les doy las primeras 2 tablas y le pido la tercera, pero si tienen que hacer las 3 tablas, por ahí les lleva más tiempo, ¿sí? Ujú. Bien. Bien. Especialmente si no es Euler, porque si es Euler también lo hacen rápido, el tema es si es punto medio o EU. Bien, así que eso ténganlo en cuenta. Bien. Entonces, lo último es el tercer ejemplo, se los dejo para que lo hagan ustedes, pero fíjense que de nuevo van a tener una placa con aislante. O sea que, ¿qué condiciones vamos a tener acá? De Newman. ¿Dirichlet, Newman o Dirichlet? Newman. Newman, porque tenemos 2 puntos del contorno que van a ser desconocidos. Entonces van a tener 4 incógnitas, estos 2 puntos intermedios y estos 2 puntos de frontera. Entonces fíjense que acá van a tener menos iteraciones, porque tienen solo 4 incógnitas, a diferencia del de recién que eran 6. Pero fíjense que de nuevo tenemos una ecuación de Laplace, delta x es igual a delta y, o sea que la ecuación de discretización les va a quedar igual que la anterior. Y acá tienen que el error porcentual tiene que ser menor al 15%. O sea que cuando lo hagan, acá tienen el resultado, después hagan ustedes y corroboren que les da así. Cuando lo hagan, tienen que lograr que todas las los errores de todas las temperaturas estén por debajo del 15%. ¿Sí? Y fíjense que acá yo les marqué el orden. Porque algo que no les mencioné, que se los voy a mencionar ahora, si ustedes hacen un orden distinto al que yo hago, no es que va a estar mal, no va a estar mal, lo pueden hacer, pero no les va a dar el mismo resultado que a mí, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejercicio que les di, yo había elegido este orden, 1, 2, 3, 4, que era la placa sin aislante. 1, 2, 3, 4, este es el orden que yo había elegido. Y nos había dado como resultado estas 4 temperaturas. Si ustedes hubiesen elegido otro orden, por ejemplo este de acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las 4 temperaturas les van a dar parecidas a las que yo obtuve, pero no exactamente iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orden también determina el resultado en el caso del método de Lindblom, ¿sí? Entonces, especialmente cuando ustedes corrijan entre ustedes, si no les da exactamente igual, no desesperen, porque depende del orden que eligieron, ¿sí? Ahora, si eligen el mismo orden, les tienen que dar el mismo valor, ¿sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, el orden no lo da usted, diga, o el orden lo da el O sea, ejercicio, en digamos. realidad, en el parcial es muy probable que se los demos al orden para que sea más fácil corregir, porque si no, imagínense que entre todos los parciales que son, si tenemos 500 resultados distintos, es muy complicado de corregir. Pero en realidad, si uno no le dice nada, ustedes pueden elegir el orden que quieran. ¿Está claro? En los ejercicios, por ejemplo, si a ustedes no les dice qué orden hacer, hagan el orden que ustedes quieran, siempre y cuando lo mantengan en todas las iteraciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Bien, si no tienen dudas, vayan dejando legajo, apellido y nombre. Y si alguien tiene alguna consulta, se quede y me la hace, ¿sí? Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao, chao. A ustedes. Hasta luego.